A mí, cuando muchas veces me para gente y me dice, yo estuve en Basilea, yo estuve en Basilea. Para mí, el éxito de mi vida futbolística. El barcelonismo descubrió que había una cosa que era Europa en cuanto a lo que es el fútbol. Ha sido también una historia para mí muy bonito. He estado en otras finales, pero como aquella ninguna. Algunos periodistas nos dijeron también, habéis abierto la puerta a Europa y ya nos tocaba. Es que ansiábamos ganar algo que ya se merecieron los Kubala, Manchón y compañía, porque llegaron a finales y se les fueron de las manos. Estaba lejos del liderato. En la Copa del Rey había sido eliminado por el Valencia. Joaquín Ricé sustituyó a Lucien Müller en el banquillo. Una temporada, la 78-79, de muchos altibajos. El éxito o el fracaso pasaba por Basilea, pero un inesperado suceso convulsionó al Barça en una temporada ya de por sí complicada. Un accidente de tráfico pocos días antes de la final estuvo a punto de costarle la vida a la mujer de Krankel. Cruzamos el diagonal y va atrás un coche muy mal y muy trágico. Después de esta grave situación que pasa en este tiempo, es para mí imposible y no perder mi vida, no puede perder. En mi cabeza, todos los bomberos de Barcelona, todos los policías, guardia civil y gente que está en el radio porque necesitan sangre. Esta es una cosa, no sé, no es una austriaca. Porque tiene todo sangre de los bomberos y de los policías. No, es la verdad. Yo digo, tú seas un auténtica catalana. Palabras de la mujer de Hansi, que en la UBI yo fui con la grabadora y le mandó un mensaje que hizo llorar mucho a Hansi antes de empezar el partido, pero yo creo que le dio fuerza para estar en el partido y no olvidarse, pero estar muy pensando en la alegría que daría su mujer, que estaba en la Corachán, luchando entre la vida y la muerte. Hubo un acercamiento, arropamiento para que Hansi pudiera jugar aquella final, para que estuviera motivado y pudiera sacar fuerzas dentro de la gravedad que él, sobre todo psicológicamente, tenía en ese momento. Pocos jugadores de hoy tienen una mujer que se te está muriendo en la clínica, te vas a jugar un partido por muy final que sea. Con la mujer de Krankel recuperándose lentamente, llega el día de la final, o lo que es lo mismo, el día del primer gran desplazamiento masivo de barcelonistas. Nicolás Granados se consagró como el gran Moisés del barcelonismo, de meterse en un autobús, pegarse la paliza que se pegó con todos los barcelonistas detrás en los autobuses. Eso es un nombre del carisma de Nicolás Granados. Lo hubiera podido hacer, ¿no? El flash primero de la salida a reconocer el césped, como hacíamos siempre y todo esto, nos mirábamos y decíamos, esto no se puede escapar de ninguna manera. Es que fue el primer gol. Y decía, ¿esto qué es? Estamos asaltando este estadio, es que esto es nuestro, es que esto hay que ponerlo patas arriba cuando salgamos a jugar. Y cuando salimos del campo, los comentarios de todos, esto es imposible, hoy sí que no podemos fallar aquí porque aquí nos matan, porque además parecía que jugáramos en casa. Y fue la impresión tal de que cuando salimos todo el estadio se puso en pie con la bandera gritando Barça, Barça, que dándonos las piernas y con un nudo de la garganta impresionante. Todos, tío, aquí no podemos fallar. Si aquella gente hace todos a la vez, a mí me sacan del campo. Las cosas comenzaron bien. A los 5 minutos marcó Tente Sánchez. Pero 3 después empató Tomás Alofs. Pero hablar de la final de Basilea es hacerlo del penalti que lanzó Rexach. Cuando voy a tirarlo, pegué había como un agujero en el de eso, y pegué con el talón del pie en el suelo, ¿no? Y iba bien dirigida, pero la pelota muy flojita, casi no llegó ni a portería y el portero la paró, ¿no? Entonces en aquel momento me quise morir, ¿no? Intención en el lanzamiento, lanza Rexach. ¡Qué lástima, señoras y señores! Ha lanzado Rexach. Entonces, bueno, en aquel momento estuve, me acuerdo perfectamente, 4 o 5 minutos que no estaba en el campo. Pensé, pero ¿cómo puedo fallar ese penalti? Pero es imposible esto, ¿sabes? O sea, no me cabía en mi cabeza pues fallar un penalti. A veces me lo comenta mi mujer, que estaba en estado, dice un poco más, y tengo al niño allí mismo en el campo, ¿no? Porque dice, bueno, se pierde esta final, y encima por un penalti tuyo, y es que ya es el colmo, ¿no? El Barça no se descompone a pesar del error de Charlie, y vuelve a ponerse por delante con un tanto de Asensi.
Pero Sil, al borde del descanso, iguala el encuentro. Vuelta a empezar. Es el momento difícil, ¿no? El momento que te vas al vestuario, el momento que la gente empieza a analizar lo que podías haber hecho, lo que no podías haber hecho. Si hubiese metido el penalti otra vez, el penalti que ya estaba olvidado vuelve a resurgir. Hostia, ¿cómo puedo fallar el penalti? Acaba el partido, el marcador no se mueve. La prórroga espera y el cansancio comienza a hacer mella. Creo que estaba degollado de tanto gritar, porque el único jugador que tenía todavía la energía en el campo era Nésquez. Cartola, Miguel Díaz era continuamente hablando. Y venga, y aguanta, y venga, Pello, venga, aguanta, y Pello, Juan, tírala afuera, no sé. El Barça toma la delantera. Resaca anota el 3-2. Me queda parada perfecta y veo media portería, ¿sabes? Media portería al lado izquierdo del portero, que digo, ahora la tiraré allí, colocadita y gol. Y en un momento digo, ni colocada ni nada. Y le pego un zapatazo, voy corriendo, me tiro librado y encima se me tiran todos encima y no sé qué me hicieron. Oye, me cogió una rampa en la pierna que no podía con ella. Y yo digo, me doblaron tan así, ¿sabes? Y digo, yo no era hombre de tener demasiadas rampas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, me doblaron así para atrás y dije, y no me podía levantar después. Lo tuvimos que levantar, lo levantamos, pues dice, menos mal que me levantaste porque tenían 2 rampas que habían los gemelos que no me podía ni mover. Continúa Carrasco con Baltes. Krankel, buen pase, atención, Krankel y gol. Y normalmente puede Carrasco marcar el gol, pero Lobo Carrasco no es un corredor, solo driblando, pero no sabe marcar goles, no sabe. Yo va con él porque yo siempre mira, ¿qué pasa? Que Lobo, ¿por qué no vas a gol, no? Y va a derecha y son todos defensivos. Lobo, ¿estás loco? ¿Por qué no va directamente a gol? Cuando arranca el segundo, dije, ya está, ya habéis caído en el anzuelo. Estáis eliminados. Pum, balón en medio y Hansi Carrasco se cargó con el interior de pie, lo recuerdo perfectamente. Como si fuese un campo de golf. ¡Pam! Ahí la tienes. Krankel, señoras y señores, acaba, creemos, de sentenciar la final de la Recopa de Europa. Y al fin yo he visto, me busca, y yo entro, pase y gol. Bonito, ¿no? Mucha alegría. Qué alegría, no es un palabra de alegría. Se veían campeones, el título estaba más cerca, pero el tanto de Sil y con 6 minutos aún por jugarse, el miedo se apoderó de los jugadores azulgranas. Perdiendo tiempo. Hay un par de jugadores yo pisándola por allí que no me aguantaba ni de pie porque me dolía todo. Y haciendo lo que pudiéramos y se me hicieron eternos. Me parece que el tercer gol no lo metieron y faltaban 7 minutos todavía de prórroga. Eso fue interminable. Aquello fue un calvario. Yo viví ese partido los últimos 8 minutos con la cabeza escondida en las faldas de Nicolau Casaus, que seguro que me fue engañando, porque con la mano iba indicando si atacaban ellos o atacaban nosotros. Yo sabía que nuestra portería estaba en el lado, digamos, del sur, ¿no? Y él me decía que estábamos todo en el sur. Y después me han explicado que en los últimos minutos ellos atacaron un par de veces y él no me lo señalaba para que yo no sufriese, ¿no? Y ahora, señoras y señores, indica el final del partido. Un descanso, una felicidad, se siente que... Basilea es la capital del caviar y nosotros habíamos prometido con un grupo de amigos que si ganábamos íbamos a llenar una perola entera de caviar y íbamos a comer caviar a cucharones, ¿no? Y a las 7 de la mañana todavía estábamos comiendo caviar. 4 horas de prat aquí en la La gente se volvió loca. Y estaba con miedo, es que pensaba que íbamos a atropellar a la gente, es que tocaba solo por tocar el autocar. Sucedió un 16 de mayo de 1979 en Basilea, una ciudad y una fecha que proyectaron la inmensidad barcelonista. Cuando terminé el partido, yo ya dije, no puedo morir, es la felicidad más grande que me ha dado el fútbol.